saludamos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta tarde de vida y de salud que nos sigue prestando. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes también que siguen presentes aquí en esta tarde para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga también dando esa grandiosa oportunidad de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta tarde con la clase que comenzamos la semana pasada, una breve introducción de la Iglesia de Cristo, a brief introduction to the Church of Christ. Y hablábamos, hermanos, también cómo fue fundada por Cristo en el día de Pentecostés, en el año aproximadamente 33 después de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor. En Hechos capítulo 2 veíamos cómo se registra ahí primeramente el establecimiento de su iglesia. Veíamos algunos versículos también allá en Hechos 1:8, Colosenses 1:23, estamos nada más repasando, como también en Primera de Pedro también leíamos 4:11, hablar conforme a la palabra de Dios, si alguno habla. Veíamos también que los miembros de la Iglesia de Cristo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios y que Cristo va a regresar para llevarse a su reino allá con su Padre Celestial. Lo leíamos también en 1 Corintios 15:24 y ahí nos quedamos precisamente. Vamos a recordar este versículo, si alguien lo tiene puede leerlo. 1 Corintios 15:24, 1 Corinthians 15:24. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Luego, en fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Amén. So, viene el fin, dice, últimamente, dice, cuando entregue el reino, ¿a quién? Al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuándo es esto? Pues preciso es que Él reine, dice, hasta que haya puesto, el versículo 25, a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y quién es el último enemigo? Leíamos también el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entendemos que todavía, pues no es el fin, ¿verdad? Porque todavía la muerte está vigente. Todavía seguimos muriendo como humanidad. Entendemos, hermanos, sin embargo, por todo lo que se está viendo, que se está acercando, sin embargo, este fin de este mundo y la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí nos quedamos, vamos a continuar en ello. También decíamos, hermanos, que nosotros como iglesia enfatizamos también una adoración sincera y verdadera, tal y como Dios lo quiere. Ahí en Juan 4:24 nos habla de esto el apóstol Juan. Juan 4:24, John 4:24. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Cuando él habla con esta mujer samaritana y ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, allá en el versículo 20, verse 20. Y vosotros decís que ¿en dónde? Que en Jerusalén. Y luego dice que ahí es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer platicando con Cristo y ya luego le empieza a explicar, mira, te voy a decir esto. Y ya le empieza a hablar, ¿verdad? Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque va a ser una adoración que en espíritu y en verdad. Es lo que venía. Todavía no se establecía su iglesia cuando está Cristo hablándole a esta mujer, claro está.
pero Cristo ya le está diciendo, le está profetizando, va a venir ese día en que los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto comienza ahí en Hechos capítulo 12, el día de Pentecostés, cuando Cristo establece su iglesia. Ahí empieza esta adoración en espíritu y en verdad. Y sigue todavía, ya casi 2000 años después, todavía nos estamos reuniendo para adorarle en espíritu y en verdad. Y eso es lo grandioso de poder estar en el espíritu. Cuando nos bautizamos, cuando fuimos bautizados, Dios nos da ese de su Santo Espíritu. Venimos a ser el templo del Espíritu Santo y podemos darle esta adoración que Él acepta, y únicamente acepta de esta manera, en espíritu y en verdad. Es necesario, dice, que adoren. Es una necesidad también, lo vemos como iglesia, como una necesidad de venir a alabar a nuestro Padre Celestial. No nos sentimos bien, ¿verdad?, cuando fallamos algún servicio de la iglesia. No nos sentimos bien. Espiritualmente nos falta algo. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando hay ocasiones, ¿verdad?, que no se puede, de alguna manera, pues nos sentimos así, ¿verdad? No nos sentimos bien. Porque este templo del Espíritu Santo ya está acostumbrado a darle la honra y la gloria al Todopoderoso. Cuando no hay esa oportunidad, sufre el Espíritu. Nos sentimos mal. Nos sentimos que algo nos faltó, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y si no nos sentimos así, hermanos, cuando fallamos, hay algo ya entonces un problema. Si voy bien, si no voy, no, también hay algo entonces que está fallando, porque esa es una necesidad que tenemos cuando venimos nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo. Una adoración sincera, en espíritu y en verdad. Y también la iglesia de Cristo, hermanos, como miembros de la iglesia de Cristo, entendemos que cada miembro tiene ese compromiso también de evangelizar. La semana antepasada, ¿verdad?, que nos juntábamos allá la semana pasada, que nos juntábamos allá con los hermanos y tuvimos el convivio, y hablaba yo de este tema, la iglesia, ¿como qué? Como proclamadora, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo. La iglesia, nosotros, es una necesidad que tenemos todos de evangelizar al mundo que nos rodea, el mundo con el cual tenemos contacto. Dice en Hechos 8:4, fíjense lo que dice ahí, Acts 8:4, Hechos 8:4. ¿Qué nos dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Viene esa persecución acérrima y Saulo dice que asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, versículo 3, verse 3, arrastraba a quienes, a hombres y a mujeres, parejo, y los entregaba en la cárcel. Hablamos también de algo de esto, ¿verdad?, la semana pasada. Que sin embargo esto fue de gran ayuda para la iglesia, para que se esparciera el evangelio más rápidamente por medio de esta persecución. Y a veces pasan situaciones así, hermanos, que precarias, y decimos, ¿por qué me está pasando eso? En vez de ver lo bueno de esta situación por la cual estoy pasando, hay algo bueno que Dios me quiere enseñar, y a veces nos olvida ver eso. Hablaba con el hermano Ruri hace unos días, ¿verdad? Dice que llegó ahí a dejar a Noah al daycare, y ahí nomás se regresó tantito y se cayó la llanta. Ya no hubo para dónde ir. Y ¿por qué pasó esto? Gracias a Dios que no te pasó eso en el highway, ¿verdad? Y ahí tú con Noah, imagínense, ¿no? Se cae la llanta en el highway. Gracias, Dios, misericordioso, ¿verdad? Y a veces no vemos eso nosotros, nos pasa algo, ¿por qué me está pasando? Quizás Dios te está diciendo esto, ¿verdad?, para que te fijes en este beneficio que puede venir de esta situación en la que estás. Ojalá que siempre veamos, hermanos, bueno, ¿qué me está tratando Dios de decir? ¿O será esto realmente una bendición y yo lo estoy tomando como, me estoy muy estresando por esto y lo otro, ¿verdad?
Por eso creemos lo que dice Pablo, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Son llamados, en Romanos 8. Gracias Dios por esto. Y esta persecución de la iglesia también, hermanos, dice que fue una gran ocasión de evangelismo. Por donde quiera que iban siendo perseguidos, aprovecharon el tiempo predicando el evangelio de Cristo. Ahora sí, ya ven acá cerquita, bueno, nos vemos, que Dios los bendiga, y seguimos, ¿verdad? Predicando el evangelio. Qué grande bendición. Ahorita, hermanos, no nos andan persiguiendo, ¿verdad?, por predicar la palabra de Dios. Qué grande bendición tenemos aquí en este país. Otros hermanos sí, ahorita están sufriendo. En Rusia, en Corea, en fin, en China, te ven con una Biblia y te encierran. No pueden todavía estar reunidos, quizás ya sus templos fueron derribados allá, ¿verdad?, en Ucrania. Pobrecitos hermanos, y todavía están pasando por estos bombardeos y todo. Los israelitas también allá, Gaza, en fin, miembros de la iglesia del Señor. Muy difícil. Estamos en la gloria, hermanos. Y a veces ni así nos animamos a darle lo mejor al Maestro. Ojalá que siempre pensemos en estos hermanos que nos dieron el ejemplo en el primer siglo de evangelizar cuando haya esa oportunidad, que la tomemos muy en serio. La iglesia de Cristo también, hermanos, entiende y entendemos como miembros del cuerpo de Cristo que debemos de vivir una vida piadosa, godly living, una vida piadosa, todo lo que tiene que ver con Dios. Tratar de hacer las cosas como a Dios le agrada. Tratar de hacer todo correctamente, de la manera que está estipulado por Dios. Dice Tito 2, 11 y 12. Titus 2, 11 through 12. Tito 2, 11 y 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. La gracia de Dios, the grace of God, se ha que manifestado. Cuando se habla de manifestar o un manifiesto, es una declaración, ¿verdad? Una declaración que se hace visible, en otras palabras, de alguna manera. Y la gracia de Dios se hizo visible, se manifestó para salvación, dice, a todos los hombres. Cristo Jesús encarnado, Emmanuel, se hizo visible la gracia de Dios. Vino a morir por nosotros, el sacrificio perfecto, ¿verdad? La oveja perfecta, sin mancha. Se hizo visible para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseñó cuando se hizo visible esta gracia? Dice que, enseñándonos, versículo 12, verse 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, está hablándole pues a nosotros, ¿verdad?, los que ya hemos decidido seguir a Cristo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. De esta manera, dice ahí, vivamos en este siglo. Debemos de ser ese ejemplo al mundo que no conoce a Dios, en todo lo que hacemos, para que vivamos, dice cómo, sobria, justa y piadosamente. Tres cosas muy importantes. Sobria, ¿verdad? Sobria. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo opuesto a cuando una persona está ebria, ¿verdad? Cuando una persona está ebria, pues no sabe lo que está haciendo. No tiene sus sentidos, ¿verdad?, como deben de estar. Nuestros sentidos deben de estar al 100%, es lo que dice aquí, sobriamente. Enfocados. Una persona que está sobria se enfoca en lo que tiene que hacer. Y por eso dice sobria. Y luego también que justa.
¿Basado en qué, hermano? Nuestra vida, nuestro vivir, pues en la justicia de Dios. De esa manera es justa, lo entendemos. Si te basas en lo que dice Dios, en los preceptos de Dios, no vas a tener problemas con la ley, ni con tu prójimo, porque vas a ser, ¿qué? Amoroso, vas a tener gozo, vas a tener paz, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu que obtenemos cuando somos ya bautizados, no antes. De esta manera, hermanos, sobria, justa y piadosamente, godliness, ahí es donde entra la piedad de Dios. Todo lo que se refiere a la piedad, a quién es Dios. Godliness es la característica que solamente Dios tiene, piedad. Nosotros decimos, yo me apiado de esta persona, pero realmente a veces no lo hacemos, ¿verdad? Como debemos. Solamente Dios lo hace. Por eso es una propiedad, una característica que le pertenece a Dios. Y cuando decimos voy a andar piadosamente, estamos diciendo voy a hacer todo, no nada más ciertas cosas que me convengan. Voy a hacer todo de acuerdo a la piedad de Dios. Todo, hasta lo más mínimo. Llenando una forma, ¿verdad?, de solicitud, lo que sea. Hasta eso, lo más mínimo. Siempre diciendo la verdad. Siempre haciendo lo que a Dios le agrada. Creemos también como miembros del cuerpo de Cristo, y más que creerlo, debemos de practicar el vivir de esta manera ante Dios, aguardando esa esperanza, dice bienaventurado, versículo 13, verse 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me gusta mucho este versículo, lo tengo subrayado, porque habla de esa manifestación gloriosa, esperando, aguardando, y dice nuestro gran Dios y Salvador. O sea, le da la deidad también a Cristo, ¿verdad? Gran Dios y Salvador Jesucristo. Para aquellos que dicen que Cristo no es Dios, pues el versículo está diciendo que Dios es Cristo y que Él es el Salvador también. ¿Estamos aguardando también nosotros, hermanos, esta esperanza de esta manera? Ojalá que sí. Háganse esa pregunta ustedes, así mismo como yo mismo. Estamos aguardando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo de esta manera. Ojalá que sí. Sobria, justa y piadosamente. También, hermanos, como iglesia del Señor, entendemos que debemos de tener este amor ágape los unos para con los otros, primeramente, y también, claro, para con todo el mundo, pero primeramente, mayormente, con los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Ahí es donde se da cuenta también el mundo, hermanos, cuando demostramos esto con nuestros hermanos y también extendemos este amor para aquellos que todavía no han conocido quién es Dios. Ahí demostramos que somos sus discípulos. Es más, Cristo lo dijo, ¿verdad? Para que los hombres vean esto, vuestras buenas obras, y glorifiquen a ¿quién? A Dios. Dice también Juan, vamos a ver Juan 13, 34 y 35. John 13, 34 and 35. Juan 13, 34 y 35. O sea que lo tiene, lo puede leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cristo hablando de un mandamiento nuevo. ¿Se acuerdan que la mayoría de ellos ya sabían la ley de Moisés, no? Debían saber, si eran judíos, era una expectativa que se supiera la ley de Moisés. Es más, a los muchachitos, desde los 12 años, los jovencitos, ya ellos daban cuenta, ¿verdad? Ya se les tomaba como hombres en lo espiritual, estoy hablando, ¿verdad? Tenían que dar cuenta de sus acciones con el guardar la ley de Moisés, y si no, había consecuencias. Se les trataba como adultos, ¿verdad? Imagínense, desde los 12 años, ese gran compromiso que ellos tenían con Dios. Nosotros, hermanos, a veces se nos olvida eso, que tenemos un gran compromiso con Dios.
al ser bautizados, ahí empieza nuestro compromiso con Dios, no con el predicador, no con, ¿verdad? Con Dios primeramente. Y ahí empieza, hermanos, también nuestra dependencia en Dios y en el amor que yo también le voy a tener a mi hermano, mi hermana en Cristo. A veces pensamos que lo que yo haga no tiene nada que ver. Y Cristo está enfatizando este nuevo mandamiento. Dice que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Ahí es donde entra la novedad de este mandamiento. No era nada más que ama a tu prójimo, ¿verdad? Ayúdale si es judío, ayúdale al judío. Y sí, son muy unidos. Si ustedes se fijan en nuestros días, los judíos se ayudan entre ellos porque saben que era un mandamiento también, ¿verdad? Y bien unidos. Y si ven a alguien que está en problemas, le van y le ayudan. Así son. Pero cuando se trata del prójimo, como que se le olvidaba esa parte de la ley también, ¿verdad? Como que ya no era muy importante. Un prójimo, estoy hablando de uno que era extranjero, ¿verdad? Un extranjero, que no era parte de los israelitas. Como que ahí ya se acababa. Y Cristo les dice, no como se pensaba amar allá en la ley antigua, sino como yo os he amado, que también os améis, dice, unos a otros. Y Cristo les iba a demostrar qué clase de amor Él estaba hablando. Allá en la cruz de Calvario, ahí van a recordar de lo que les estaba hablando. Este nuevo mandamiento. De esta manera van a amarse. De esta manera también van a amar a sus esposas, dice Cristo. Así como Cristo, ¿qué? Dice el apóstol Pablo. Así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así vosotros debéis amar a vuestras esposas. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. No es nada más de dientes para afuera. Un amor sincero. Un amor que se preocupa del prójimo. Si tu hermano sufre, tú oras por él, ¿verdad? Si está en una situación difícil, te pones en oración, te arrodillas ahí en tu hogar y oras por tu hermano o hermana en Cristo. Porque ninguno de nosotros estamos exentos. Quizás luego nos vaya a pasar a nosotros lo mismo que le está pasando a mi hermano, a mi hermana en Cristo, venga a nosotros después, ¿verdad? Por eso tenemos esa misericordia para con nuestro hermano y hermana en Cristo, que está sufriendo, ¿verdad? Que está pasando por tribulación, que está en enfermedad. Oramos con los hermanos y hermanas en Cristo, primordialmente. Y también, claro, por aquellos que andan buscando a Dios, ¿verdad? Que Dios les ilumine y encuentren esa paz que nosotros ya tenemos. Que ellos también vengan a ese conocimiento de la verdad y que vengan a gozar de lo que significa poderle llamar a Dios Abba, teniendo ese espíritu, ¿verdad? El espíritu de adopción. Y en esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos. No dice todavía, pues, miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque todavía no se establecía. Pero seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Luego se comenzaron a llamar, ¿qué? O la gente los empezó a llamar cristianos después, ¿verdad? Pero antes eran, ¿qué? Discípulos de Cristo. A los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Después leemos allá en Hechos 11. Pero realmente un cristiano debe de ser primero, ¿qué? Un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, uno que sigue fielmente los pasos de Cristo. Por eso les empezaron a llamar cristianos, porque ellos demostraban también el amor los unos, dice, para con los otros. Creemos también que debemos de ayudar a aquellos que están en necesidad. Claro que sí, benevolencia. Acabo de poner el reporte del mes pasado, ahí está, un montón de cheques de benevolencia. Si no lo han visto, ojéalo ahí, son como 3 o 4 hojas. ¿Dónde se va todo el dinero, hermano Chávez, de la Florida? Si no lo han visto, ahí está. No escondemos nada, ahí está, cualquiera lo puede ver. Benevolencia, que sea para ayudar
tanto al cristiano como al no cristiano. Cristo no hizo diferencia, hermanos, cuando Él vino a este mundo. Es más, Él fue a los más marginados, a los que nadie les ponía atención, a los que se alejaba, este leproso, hazte para allá, no, hazte para allá, no me vas a contagiar. Cristo se les acercaba y los tocaba y los sanaba. Pero es que era Dios, hermano, pues Él no se le iba a pegar a la lepra, ¿verdad? ¿Podía habérsele pegado? Sí. Era humano, ¿no? Sin embargo, no pensó en eso, Él pensó en ayudar al prójimo, y cuando tú ayudas al prójimo, se te olvida todo lo demás y te enfocas en ayudar, sea quien sea. Dice Santiago 1.27, hermanos, fíjense lo que nos dice James 1.27, Santiago 1.27. ¿Qué nos dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Esta es la religión pura y sin mácula. Si tú te crees religioso, hermano, hermana, y no practicas esto, pues entonces es vana tu religión, ¿verdad? Y esto va para todos. Por eso siempre, hermanos, tener en cuenta, ¿verdad? En especial estos dos grupos que son los más débiles, podemos decir, las viudas y los huérfanos, que no tienen que enviar por ellos. Siempre hay unos hermanos de una familia, ¿verdad? Los hermanos Thorpe, que llevan 3 o 4, ¿verdad? Adopciones, y desde allá de Ucrania, qué valientes, ¿verdad? Y cada vez que los vemos ahí los domingos, ¿verdad? Con sus buenos años, les saludan a la niña, ¿verdad? Hi George, le dicen las chiquitas, otras más grandes. Digo, wow, it takes a lot of guts to become an adoptive parent, ¿verdad? ¿Quién lo haría de nosotros? 3 o 4 allá de Ucrania. Mucho compromiso, ¿verdad? Gracias a Dios que también en la iglesia del Señor hay hermanos que se preocupan de eso, están haciendo su parte, amén. Religión pura y sin mal. Ahí está. Nosotros también, hermanos, ojalá que siempre tengamos en mente en cómo poder ayudar, y siempre les decimos, hermanos, si ustedes conocen de alguien, háganoslo saber para hacer un cheque de benevolencia, ¿verdad? No hace mucho quizás, pero bueno, algo para ayudar a estas personas, ¿verdad?, que están pasando por situaciones difíciles. Creemos también, hermanos, que la Biblia nos enseña que los pecadores son salvos aprendiendo primeramente de quién es Jesús. Se les tiene que predicar primero quién es Jesús, ¿verdad? Porque si no predicamos a Jesús y decimos estamos predicando el Evangelio de Salvación y no se menciona nada a Jesús, nada más, pues manda tu cheque, manda tu ofrenda para que se suba la ofrenda y, oye, ¿Jesús qué? Se tiene que enseñar a Jesús primeramente, ¿verdad? La fe en Jesús. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tienes esa fe? ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene ¿qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Primer paso que tenemos ahí en las tarjetitas, si ustedes le ven ahí atrás, los pasos para la salvación. Es el primero. Oír. Ahí viene la fe. La fe en quién es Jesucristo, no en ningún hombre, no en el predicador, no en el pastor, no en nadie más, en un diácono. Fe en Cristo Jesús. También predicamos el arrepentimiento del pecado. Por lo mismo, por medio de Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesucristo es el que los perdona. Él es. Dios nos perdona. El Hijo de Dios nos perdona.
por su sangre preciosa. No ningún hombre que esté sentado en un trono de oro, ni no. Ven para acá, yo te perdono tus pecados y te pongo la mano arriba de tu cabeza. Sería un blasfemo yo si hiciera eso. Porque solamente ¿quién? Dios puede perdonar. Es más, por eso los judíos decían que Cristo era un blasfemo cuando decía tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Dios es el único que puede perdonar. Pues sí, ahí está Dios en carne, insensatos. Y por eso él probaba quién era, haciendo sus milagros. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, levanta tu lecho y anda, o decir que tus pecados te son perdonados. Y les da esa gran lección, ¿verdad? Pues para que sepáis que aquí está el Hijo de Dios. Y le dice, yo te perdono tus pecados y levántate y anda. Y toma tu lecho. Y esa persona hasta saltó, dice. Y más odio le agarraban. Ya nos imaginamos estos hombres cuando veían la pureza. ¿Por qué? Porque estaban cegados. Eran gente falsa, eran gente hipócrita. Y la gente falsa e hipócrita nunca se va a alegrar de la pureza. Nunca. Satanás, mucho menos, ¿verdad? Arrepentimiento, sin embargo, es necesario. Confesión, otra vez, no de nuestros pecados, Dios ya conoce, pero confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. A todos los que yo he bautizado, siempre se les ha hecho esa confesión. Imagino que si ustedes han bautizado, hermanos, a alguien, me imagino que también le tomaron la confesión de fe, ¿verdad? Y si no, ay, no se me olvidó. Hermano, ¿cómo está eso? Es un requisito la confesión de fe. Tienes que confesar delante de los hombres para que Cristo también te pueda confesar delante de su Padre y en los cielos. Y claro, creemos también y entendemos, por lo que nos dice la palabra de Dios, que el bautismo es necesario para la salvación. Que el bautismo salva. ¿Cómo está eso? El bautismo salva. Sí, lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El bautismo que ahora nos corresponde, ¿verdad? A esto, ahora ¿qué dice? Nos salva. Claro, ya sabemos que Cristo es el que está salvando, ¿verdad? Pero es por ese medio, en esa comparación de tipo y antitipo, del arca de Noé, los que fueron salvos por agua, en el arca de Noé, ¿verdad? En aquel tiempo. Ahora es el bautismo, ¿verdad? Entramos a su iglesia, al arca de Dios espiritual. Y somos salvos en las aguas del bautismo, porque ahí tenemos comunión con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por eso titulamos una breve introducción de la Iglesia de Cristo. ¿Qué dice Juan 6, 44 y 45 también, hermanos? Vamos a ver de todo lo que estamos hablando. Juan 6, 44 y 45, John 6, 44, 45, si alguien lo tiene, lo puede leer. So, entendemos ahí, hermanos, dice escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos enseñados por Dios. Dios. Cristo es el que les estaba enseñando y se estaba cumpliendo esa profecía. Ahí estaba Dios enseñando en forma de esta persona llamada Cristo, Jesús. Ahí está. Enseñados por Dios. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios nos llama y de esa manera nos trae. Cuando tú abres tu corazón y dices, sí, acepto escuchar el Evangelio, ahí es donde la puerta se empieza a abrir.
Y es donde Dios obra milagros. No estoy hablando de un milagro meramente de que te sane de tu enfermedad de cáncer específicamente, aunque Él puede, si Él quiere. Si Él quiere, te saca del lecho de la muerte y te hace de nuevo otra vez, si Él quiere, físicamente. Pero lo más importante es lo espiritual. Lo espiritual te saca de la muerte espiritual, que es la que lleva a la condenación eterna, que es la que nos lleva a ¿qué? A la muerte segunda. ¿Cuántas muertes hay? Hay dos. La muerte física primero y luego la muerte espiritual la segunda. De esa no queremos tener parte. De la física, bueno, algún día tendremos que morir, pero para el cristiano es todavía, aún la muerte, es un descanso, es un dormir, es una gran bendición. Y estamos confiados en Dios de ello. Pero esto es lo que pasa, ¿verdad? Dios nos trae, todavía, aún así nos llama, nos trae para que vengamos a Él y para que seamos enseñados por Dios. Ya no está Cristo físicamente hablándonos aquí en esta tierra, pero nos dejó de su santa palabra, por medio del Espíritu Santo. Nos dejó ese consolador, del cual somos el templo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a dejar, hermanos y amigos, en esta tarde. Seguiremos la próxima semana, si Dios nos permite, hablando más también de esta breve introducción a la Iglesia de Cristo. Amigo, amiga, si tú quieres también llegar a ser parte de la Iglesia del Señor, te invitamos a que seas bautizado para el perdón de tus pecados, a que vengas y confieses a Jesucristo como el Hijo de Dios, y a que seas, ¿verdad?, sumergido en estas aguas del bautismo, para que comiences tu vida nueva en Cristo Jesús. Te hacemos la invitación, si tú así deseas, puedes contactarnos de alguna manera por medio de estos medios de comunicación, para que Dios haga este milagro en tu vida. Vamos a tener un receso de unos 15 minutos en esta tarde y luego pasaremos a la segunda parte de esta adoración. Que Dios les bendiga. Amén.